Bueno, pues continuamos en esta sesión de hoy con el capítulo 1 relativo a la seguridad corporativa y en concreto pues nos quedamos pendientes de empezar el apartado 1.2 en el manual en relación con la importancia de la seguridad informática. Os comenté que íbamos a ver íbamos a consultar, ¿no? Como sabéis, siempre, tanto en la otra asignatura como en esta, me parece importante, ¿no? El trabajar siempre con las estrategias y los informes anuales de seguridad nacional. Incluso visitaremos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Pero lo haremos, en este caso, en principio, lo haremos ya con el último apartado de este capítulo primero, en el cual hablaremos de ciberseguridad, el 1.3 en este caso, que es 1.4, que es el que nos habla de ciberseguridad en un mundo global. Y entonces, pues, nos pararemos un poquito para cerrar este capítulo 1 y nos centraremos un poco en hablar pues del análisis un poco más general de la ciberseguridad, ¿no? Ahora nos vamos a centrar un poco más en la importancia de la seguridad informática desde el punto de vista de la seguridad corporativa, desde el punto de vista de la seguridad más directa de una corporación pública o privada. Bueno, sí que vamos a un poco a comentar, ¿no? Antes de empezar con el propio contenido, a comentar, bueno, algunos aspectos en relación con esto de la seguridad informática. Yo creo que ya a estas alturas, pues el que más o el que menos está bastante, no voy a decir concienciado, pero sí al tanto, ¿no? De la importancia que hoy en día ya no podemos decir estás adquiriendo, sino que ya ha adquirido la seguridad informática dentro de la seguridad de una corporación. Sí que, como volveré a comentar y seguiremos no sé si ya lo he llegado a decir y probablemente lo repita, normalmente cuando uno está trabajando en una gran corporación, en una gran empresa privada, por ejemplo, ¿no? O en este caso, pues una empresa pública, en el sentido de algún tipo de ministerio o administración autonómica o local, normalmente el responsable de seguridad como director de seguridad, en este caso como el CSO, hablaremos también de la figura en las próximas clases, ¿no? Hablaremos de la diferencia entre el CSO y el CISO, ¿no? El responsable de la seguridad global o general y el responsable de la seguridad de la información en concreto. Entonces, este responsable de la seguridad global, el director de seguridad a la sazón, ¿no? En el cual podemos llegar a convertirnos, normalmente, salvo que uno se haya especializado en este caso en seguridad informática, hablo de una especialización importante, ¿no? Normalmente no se va a encargar directamente de la seguridad informática, digamos, desde el punto de vista más técnico de la informática, ¿no? Porque para ello digamos, se suele designar a los expertos en informática, es decir, a los departamentos de informática, los propios departamentos de informática que se encargan de proveer los servicios informáticos, a su vez son los encargados de proveer esa seguridad también informática
ya lo digo desde el punto de vista técnico, ¿no? De las herramientas, de cortafuegos, antivirus, etcétera. Pero bueno, gestión de contraseñas, etcétera, ¿no? Pero sí que hay una labor muy importante que sí que en la que puede contribuir, colaborar y muchas veces también puede entrar dentro del ámbito de responsabilidad del director de seguridad, que es en un momento dado la formación o la concienciación o la forma de actuar, ¿no? De los integrantes, ¿no? del personal de la empresa, de cara a, pues, a combatir, por decir, llamarlo de alguna forma, las amenazas que encontramos dentro del ámbito de la seguridad informática y que cada día, como comentaremos y hemos comentado y comentaremos, pues es más crítico, ¿no? Entonces, pues bueno, todos los esfuerzos son pocos. Entonces, bueno, hoy en día pues es muy fácil, lo estuvimos comentando, es muy fácil poder encontrar noticias en relación con ciberataques que en este caso pues han podido tener éxito o no. En este caso podemos encontrar, ya no solo hablo de las noticias, ¿no? En el propio páginas, hay muchísimas, en este caso, webs donde se pueden encontrar datos, ¿no? sobre y cifras, donde podemos ver la gravedad del problema, pero, por ejemplo, en IBM, sin ir más lejos, encontramos a la hora de, por ejemplo, dar a conocer cuáles son las amenazas, pues nos habla de un 71%, hablo en 2024, ¿no? Un 71% de aumento interanual en ciberataques que utilizaron credenciales robadas o vulneradas. 71% de incremento interanual. O sea, es una cifra realmente pasmosa, ¿no? Entonces, y también daba junto a esta cifra, de IBM otra cifra que es el 32%, que es la cuota de ciberincidentes, dentro de todos los ciberincidentes, ¿no? Un 32% implican robo o fuga de datos. Fijaros que es una de las uno de los objetivos importantes que tienen en este caso los ciberataques, como es el robo fuga de datos. Hablaremos a lo largo de esta clase y de las próximas un poco cuando hablemos de seguridad informática, pues hablaremos de fuga de datos, hablaremos de ransomware y de otras figuras, ¿no? También. Fijaros que esto indica que los criminales priorizan el robo y la venta de datos en lugar de su cifrado para extorsionar, ¿de acuerdo? Sabéis que normalmente, bueno, si no lo sabéis, pues ya os lo digo y lo veremos, ¿no? Normalmente un ransomware, un ciberataque puede suponer dos problemas, ¿no? Un ciberataque contra un sistema de información y acceso a datos sensibles puede suponer datos sensibles que pueden ser de datos personales o no. Puede suponer dos problemas. Uno, el que te denieguen el acceso a los mismos, como pasó en este caso, tenemos la noticia ya hace ya más tiempo, ¿no? Pero bueno, nos sirve, la verdad es que es una noticia que aunque fue ya para en el 23, pero nos sirve de un ejemplo magnífico, ¿no? Como caso grave, ¿no? Del Clinic de Barcelona, que ya lo comenté, que, bueno, en ese momento la noticia era que ese ciberataque obligaba a desprogramar 150 cirugías y 3.000 visitas, ¿no? Porque pues, sufrió un ransomware, un ataque a los datos, lo que hizo fue encriptarlos y solicitar un rescate a cambio de liberarlos, ¿no? Con lo cual, pues durante un tiempo tuvieron que volver al papel y al bolígrafo y creo, pues, he leído por ahí que lograron, sí, hay otra noticia por aquí también,
No os las voy abriendo por no perder mucho excesivo tiempo, ¿no? Pero pidieron, el rescate que pidieron para acceder a esos datos fue 4,5 millones, estos ciberdelincuentes. En este caso, bueno, parece ser que incluso se les, inicialmente, mientras se veía si se pagaba o no se pagaba, aunque decían que no le iban a pagar, se les informó, o sea, se les rogó, perdón, a los asaltantes que por lo menos devolvieran información relativa a clientes con cáncer, ¿no? Porque afectaba a terapias oncológicas que podía comprometer la salud de cientos de enfermos, pero parece ser que les dio igual, ¿no? Que solo les interesaba el dinero, ¿no? Entonces, este es uno de los muchos ejemplos. Entonces, o lo que os decía, ¿no? El acceso, ¿no? Te deniega el acceso y si quieres acceder a los mismos te quieren cobrar un rescate, pero hay otra vertiente, quizá en un momento dado, aunque no lo parezca, más crítica, y es la de eh, vender los datos, eh, en este caso, después de haberlos robado, venderlos pues en la dark web o en este caso a hackers que los compran, ¿no? Para tener en un momento, bueno, hackers o en este caso, digamos, bandas criminales, ¿no? De ciberdelincuentes, ¿no? Que los utilizan o pueden llegar a utilizarlos para realizar luego pues cualquier tipo de ataque, ¿no? Eh, y bueno, por otro lado, también nos da IBM, por acabar con esta empresa, eh, bueno, nos dice aquí que la adopción de la inteligencia artificial y la automatización de la seguridad puede reducir estos costes de las vulneraciones, costes que cifra en un coste medio mundial. Dice, el coste medio mundial de una vulneración de datos en 2024 es calculado de 4,8 millones de dólares, coste medio mundial de una vulneración de datos. Y este coste aumentó un 10% con respecto al año anterior. Y es el más alto de la historia. Y bueno, y luego hablaba también de 2,2 millones de dólares de ahorro medio en organizaciones que utilizaron, como os digo, la inteligencia artificial y la automatización de la seguridad, ¿no? Un poco para irnos mentalizando. Bueno, hay otros ejemplos, en este caso del año 22, bueno, voy a comentar primero en este caso en el 23, ¿no? Que también un caso famoso del grupo Lockbit, que estuvo detrás del ciberataque al Ayuntamiento de Sevilla, que paralizó los sistemas telemáticos, ¿no? del ayuntamiento. Quiero decir con esto que es, a pesar, ¿no? de las medidas de seguridad informática que adoptan las empresas públicas o privadas, al final, como digo, acaban no solo sufriendo continuos ciberataques, sino sucumbiendo en alguno de ellos, ¿no? Y en este caso, fijaros, como decía en el año 22, la otra noticia que decía que un hackeo roba a Hacienda de España datos de 500.000 de contribuyentes. Y decía la noticia de incluidos los de 50.000 policías. En este caso, por una página dedicada pues al tema bueno, del hackeo, ¿no? Parece ser que fue un hackeo a través del Poder Judicial, ¿no? Que robó los datos de Hacienda, incluidos los de un 50.000 miembros de corporación de policía. Bueno, pues en concreto con esto del robo de datos a Hacienda, y fijaros que os he dicho el año para que veáis que en este caso sí que podemos entrar en cualquier página. A ver, un momentito, porque aquí sí que voy a abrir.
por ejemplo, ¿no? Antena 3 Noticias, ¿no? Volviendo a los, a los medios de comunicación y vemos cómo, bueno, es verdad, no son todos totalmente recientes, ¿no? Son de los últimos años, pero fijaros cómo hablamos de hackeo. Hay otra, este sí que es de actualidad, ¿no? Esta es una noticia de final de año eh, que, bueno, parece ser que Trinity había puesto fecha de límite de rescate en unos datos de Hacienda, ¿no? Hablábamos de un... También ha habido más de un caso, ¿no? De un joven de 21 años, jovencitos que tienen muchas habilidades en este campo y, bueno, fijaros, se apropian, en este caso, de dinero normalmente, ¿no? Eh, pero vamos, nadie se libra. Orange, el SEPE, incluso el propio Ministerio de Defensa, ¿no? Ya también os lo digo yo que bueno, hay muchas medidas de seguridad porque es un continuo, incluso es posible que muchos de vosotros, ¿no? Os hayáis enterado de la organización en la que estáis trabajando, eh, pues haya podido sufrir algún tipo de, por lo menos de intento, ¿no? Eh, y bueno, lo que sí, independientemente de que estos ciberataques pues normalmente se controlen, sí que a mí particularmente al correo corporativo pues me llegan continuas, en este caso, eh, correos de procedencia dudosa, ¿no? Entonces, quiero decir que es bastante, en muchos casos es difícil, ¿eh? La permeabilidad de un sistema. Hombre, vamos a ver, no, yo tampoco estoy trabajando en el Departamento de Seguridad Nacional, pero bueno, que normalmente, fijaros, con todos los controles de los que vamos a hablar, ¿no? Que se mantienen, aún así, pues seguimos sufriendo, ¿no? A mí me gustaría, aquí hay un pequeño vídeo que me gustaría que viéramos, lo que no sé es si voy a tener que abrirlo. Si lo abro aquí, no sé si lo vais a ver, probablemente no. A ver, decidme si lo veis y lo oís. Si se confirmara, pues la agencia tributaria. No sé si lo estáis viendo. Sí, vale. Entonces, y porque, bueno, es interesante para ir abriendo boca. A ver, y luego pongo así para verlo mejor. Ya tiene nuestro DNI, nuestras cuentas, nuestros ingresos, declaraciones, o sea, podrían, permitirían suplantar identidad porque saben nuestros datos, entonces nos dicen sabemos esto de ti y es mucho más fácil que suplanten la identidad de la agencia tributaria o de otro organismo, permitirían robarnos, pero a priori parece que no ha sido así. Es lo que desde ayer más o menos tenemos claro. Las tres cosas que busca Trinity son dar miedo, meter miedo y meter presión con ello para pagar un rescate, porque lo que está buscando es un rescate. Da una cifra de esos 38 millones que ahora parece que nos damos cuenta que era una cifra interna de esta gestoría malagueña. Aprovechan el ruido mediático, llevamos unos días hablando todos bastante de esto, aunque es verdad que había dos cosas que llamaban la atención. Primero, esa cifra de 38 millones y luego que no se había paralizado el instituto, no se había paralizado Hacienda. Cuando se hackeó el SEPE o el CSIC, sí se paralizaron, aquí no se ha paralizado. Y luego, la desinformación como arma, el dañar confianza como arma de presión para conseguir un pago. Sí, por supuesto. Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, marca unas sanciones, por cierto, bastante altas que algunos organismos oficiales, como el Servicio Estatal de Empleo en el año hace 3 años, en el 21, o el CSIC en el 22, ya han sufrido. Esto, además, tendría una serie de consecuencias más allá de las sanciones, como retrasos o paralización de servicios, que era lo que cabía esperar. Pero ayer por la tarde, el 4 de diciembre, se confirmó que Hacienda está intacta y que el responsable parece ser que es una gestoría que no protegió bien sus datos y el hackeo fue a esta gestoría que será responsable ante RGPD, también ante sus clientes y probablemente incluso ante Hacienda. Nosotros nos planteábamos 3 hipótesis: que esto hubiera sido real, que hubiera sido Hacienda,
que esto hubiera sido mentira o que hubiera sido un tercero. Finalmente lo que se ha producido es el hackeo de un tercero, de alguien que está conectado a Hacienda. La desconfianza, en este caso, es nuestra mejor protección. Si alguien nos llama, y esto está pasando desde el hackeo a la Dirección General de Tráfico de este año, parece que está pasando bastante, que te llaman y te dan datos tuyos para demostrarte que son quienes son, que realmente no lo son. Suplantan la personalidad no tienen por qué haber sido de Hacienda o de la Seguridad Social no, suplantan la personalidad de un banco, de alguien. Y te dan datos que ellos han robado previamente, caso de la DGT. Entonces, desconfía. Porque te den datos tuyos de nombre, apellidos, DNI, incluso algún dato de cuenta bancaria o algún dato más de fechas de nacimiento, etcétera, no des una respuesta sin confirmar que de verdad es quien dice ser. Estos datos estos datos reales se usan para hacer lo que llamamos phishing, que no es más que una suplantación de suplantación de una persona. Si yo sé datos sobre ti, puedo hacerme pasar por alguien que realmente no soy. Adicionalmente, lo que siempre nos aparece en las pantallas y muchas veces nos olvidamos que son pues, contraseñas fuertes, cambiar las contraseñas, esa verificación en 2 pasos que tanto nos molesta, revisar las cuentas, no usar la misma contraseña, pero bueno, estos son ya cosas más genéricas. Bueno, interesante, nos sirve un poquito de introducción y avance, ¿no?, de cosas que vamos a comentar. Fijaros cómo también comenta otros ciberataques conocidos, ¿no?, como el de la DGT o el CSIC, y luego pues otros conceptos. Comenta también otros aspectos que también hablaremos en este caso del daño reputacional y de las sanciones, que en un momento dado en las que podemos vernos inmersos en nuestra empresa o en nuestra corporación por haber, digamos, actuado negligentemente en este caso, ¿no?, de cara a la protección de datos. Bueno, también tenemos, y ya con esto vamos a ir también ya acabando, tenemos aquí otra página donde tenemos el famoso, lo último que se ha oído, ¿no?, el ciberataque masivo a X, el que comentasteis el otro día, al Corte Inglés, en el cual datos de miles de usuarios quedan comprometidos, etcétera, ¿no? La Junta de Andalucía, es que al final se escapan pocos, ¿no? La Junta de Andalucía frenó en 2024 a través de, fijaros, una administración regional importante, ¿no?, autonómica. Frenó en 2024 un 43,6% más de ciberataques, hasta llegar a superar los 11.200. Y luego, pues, también tenemos aquí, en este caso, hablando también en este caso, no sé si se refiere exactamente, sí, la comunidad autónoma también. A ver, que lo comparto. En este caso, fijaros cómo dentro de otro bloque de noticias destacamos esta, ¿no?, en el que más de 93.000 equipos informáticos de Euskadi están expuestos a sufrir un ciberataque, ¿no? Hablamos de equipos informáticos y servidores en la comunidad autónoma vasca. Bueno, quiero decir, hay que estar muy sensibilizado en este caso porque, como ya sabéis, por eso ya lo estuve comentando, ¿no? Por eso también nos centramos en la asignatura. En esta asignatura nos centramos en esa importancia de la concienciación, porque en muchos casos puede venir el ataque, puede venir a través del
de alguna digamos, negligencia por parte de trabajadores, ¿no? O empleados, mejor dicho, de la propia corporación. Bueno, uno de los primeros conceptos que vemos aquí en cuanto a seguridad informática, aparte de la propia definición de seguridad informática, en el cual pues vamos a proteger los equipos informáticos, pero principalmente, digamos, la protección de la información o del contenido, ¿no? de las redes, lo de los discos duros, de los archivos que contienen esos servidores o estos equipos informáticos, y que vamos a protegerla, esa información la vamos a proteger frente a intenciones maliciosas o incluso en un momento dado para obtener ganancias, o la posibilidad también de que puedan estar expuestos por accidente, por una negligencia, por ejemplo, o por accidente de cualquier tipo. Pero bueno, después de ver esto, hay una cosa que sí que vemos aquí, que es muy importante recordar, y bueno, para el que no la sepa, pero es un concepto que se suele ver hablando de seguridad de la información en este caso, y son, aquí habla de reglas, que hay que conjugar las siguientes reglas dentro de lo que es la seguridad informática. Pero esto podríamos, alguno de vosotros incluso ha podido ya estudiarlo desde el punto de vista de las características en relación con la seguridad de la información. Podemos hablar de 4 características de la misma, ¿no? En cuanto a características que debe cumplir una información que esté adecuadamente tratada, por decirlo así. La primera de ellas es la disponibilidad de la información. Recordar, y tenéis que recordar las 4 y en qué consiste cada una. La disponibilidad de la información, pues, y además es relativamente sencillo, una vez que lo entiendes, es relativamente sencillo identificarla, ¿no? La disponibilidad es que, como dice la propia palabra, que la información esté disponible o accesible cuando queramos acceder a ella. Ahora os preguntaré por algunos ejemplos. La integridad, otra es la integridad de la información, es decir, que la información, una vez que hemos accedido a ella, sea, digamos, veraz, es decir, que sea la correcta, que no se haya modificado, que no haya podido sufrir algún tipo de modificación que nos lleve a error. Otra de ellas es la confidencialidad, que está muy relacionado con la disponibilidad, pero no es lo mismo. La confidencialidad en este caso está más relacionada con que esa información esté disponible, esté accesible, pero solo por el personal que pueda acceder a la misma. Eso está relacionado con la confidencialidad de la misma. Y también muy relacionado con el concepto de confidencialidad encontramos el de autentificación, porque en este caso es un plus añadido a la confidencialidad, es decir, tenemos que asegurarnos que el que está accediendo a esa información no solo es personal autorizado, sino está dentro del grupo, de lo que podríamos decir de las personas que están autorizados a acceder, pero al mismo tiempo es quien está sentado delante de la pantalla, es quien dice ser. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos hablar de, por ejemplo, a ver, muy fácil, un secuestro de datos, ¿contra cuál de estas características estaríamos hablando? ¿Cuál o cuáles?
Accesibilidad, correcto. Disponibilidad en este caso. Acuérdate, Coris, aquí en este caso el manual habla de disponibilidad, ¿vale? Es lo mismo, pero aquí habla de disponibilidad, correcto. ¿De acuerdo? Y en un momento dado, pues el hecho de que esa información pudiera ser, digamos, vendida o distribuida a un tercero para su uso fraudulento, aquí estaríamos vulnerando la confidencialidad. ¿eh? Bueno, otra cosa también importante, otros aspectos importantes, conceptos que nos van a ser útiles, en este caso, de cara también al trabajo, al seminario en general y al trabajo en particular, el seminario, son, aunque luego volveremos a estudiarlos en el capítulo 3, bueno, partiendo de la base de que la seguridad total no existe, no sé si, me imagino que ya en algún momento habréis oído hablar esto, ¿no? La seguridad total no existe y dentro de ello, pues la seguridad informática total tampoco existe. Entonces, aquí habla de tres conceptos que son el que le pueden concurrir vulnerabilidades que faciliten posibles amenazas y que pues se van a constituir un riesgo. Esas amenazas que son esos sucesos imprevisibles que pueden constituir un riesgo. Entonces, esas vulnerabilidades son debilidades internas del sistema que van a facilitar que en un momento dado esa amenaza, ese suceso imprevisible en su, ojo, imprevisible en cuanto a cuándo va a ocurrir, pero no a qué puede ocurrir, y que puede provenir del ámbito interno o externo, pues van a dar lugar a que ello maneje riesgos, que es la probabilidad de que una amenaza se materialice negativamente. A ver, un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Que en este caso, los que estéis menos familiarizados con todos estos conceptos, podéis pensar. A ver, en un sistema informático, ¿vale? Un ordenador que yo tengo, ¿cuál puede ser una amenaza? Hablando desde el punto de vista informático, ¿no? Una amenaza puede ser, como ya veremos también, que se me caiga el ordenador al suelo y se haga añicos, ¿no? Bueno, no estamos hablando de amenaza informática. El virus, correcto, ¿vale? Efectivamente. ¿Cuál sería una vulnerabilidad de mi sistema? Una debilidad frente a esa amenaza. No tener antivirus, correcto, bien, efectivamente. Correcto, muy bien, así de sencillo, ¿vale? Y luego, dentro de amenazas internas y externas, pues precisamente vamos a hablar un poquito de algunas de ellas, ¿no? En cuanto a amenazas internas, pues básicamente, en este caso el manual bueno, la principal, en este caso, son, bueno, hay varias, ¿no? Tenemos la fuga desapercibida de datos, en este caso, bueno, ahora hablaremos también en este caso de normalmente muchas de ellas están relacionadas con el concepto que es del que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es el concepto de insider. No sé si os lo escribo aquí, ¿vale? Porque es un concepto que se maneja mucho en el ámbito de la seguridad informática, ¿no? Normalmente, fijaros que, y nos lo dice también el manual, las amenazas internas son más importantes incluso, o pueden llegar a ser lo más importantes que las externas, debido a que, digamos que los que las producen, bien porque, aunque sea, como ahora veremos también, ¿no? Que puede ser no intencionado, es muy fácil, ¿no? que pueda cometerse algún tipo de imprudencia, muy fácil, o en un momento dado también que se pueda cometer de forma dolosa, ¿no? En
Entonces, y está relacionado con estas que vienen aquí, digamos, listadas, ¿no? Que son, en este caso, la fuga desapercibida de datos bien por parte de usuarios internos, que puede ser, como digo, de forma imprudente o dolosa. También tenemos el propio fraude. En este caso sí sería una filtración de información con el objetivo de proceder para luego obtener un beneficio económico o político. La fuga de datos a través de código malintencionado, pero introducido a través del propio empleado, y todo esto pues, puede dar lugar a robo contra la propiedad intelectual, que es básicamente, está muy relacionado con el ciberespionaje, o en un momento dado está relacionado con el sabotaje, ¿no? Como posibles móviles de estos insiders, ¿no? Son empleados que, bien por falta de formación o de concienciación y de forma negligente, o bien por mala fe, pues pretenden hacer algún tipo de, o sin pretenderlo, llegan a causar algún tipo de daño a la empresa, ¿no? Aquí vamos a visitar, por su interés, lo haremos mucho a lo largo de la asignatura, como ya os dije. Vamos a visitar la página del INCIBE, y en este caso dentro de empresas, sí que en este caso pues me interesa que sepáis moveros, ¿no? En un futuro, que para vuestra, en este caso, información personal, ¿no? Que tengáis disponible, os sepáis mover, ¿no? Por este tipo de páginas. Y aquí en este caso dentro de empresa tenemos, y dentro de blog pues tenemos en este caso el de insiders, ¿no? El cómo atacan desde dentro. Entonces, bueno, fijaros que dice aquí que se conoce, vamos a comentarlo muy por encima porque tampoco podemos pararnos excesivamente. Aquí lo tenéis para el que quiera pues leerlo con más detalle, ¿no? Pero fijaros que se conoce como insider a una persona que tiene acceso legítimo, ojo, acceso legítimo a la información, con lo cual ya tiene ganado, iba a decir el 50, el 80%, acceso legítimo a la información de una empresa que utiliza este privilegio de manera indebida. Fijaros que, ojo, importante lo que dice aquí, puede tratarse de un empleado o incluso de un ex empleado, proveedor o cualquier otra persona que tenga acceso a la información o a los sistemas empresariales. Entonces, hombre, normalmente nos la puede colar más fácilmente un empleado, pero hay que tener en cuenta también estas políticas de seguridad con ex empleados, incluso cuando estén ya, como quien dice, en vías de salida. Lo típico, oye, mira, quedas despedido, ve recogiendo las cosas y vete. Bueno, pues hay que llevar cuidado, ¿no? Sobre todo si ha tenido tiempo de preparar algo. Bueno, el caso es que desde la confianza que se deposita en ellos, las organizaciones pues pueden llegar a tener problemas, fugas de información en un momento dado, porque se lleve, ya no es que deje algún daño, sino que en un momento dado pues se lleve información que luego pueda afectar ya no en relación con el ciberespionaje, sino que pueda afectar a la reputación de la propia empresa. Entonces, como decía, hay dos tipos, ¿no?, de insider, que son hay muchos que no saben, ¿no?, que lo son, como dice aquí. Tenemos los maliciosos, que son los que lo hacen deliberadamente, ya lo hemos comentado. Motivaciones, beneficio propio, normalmente económico, pero puede tratarse de personal descontento, que lo haga por venganza. Y los negligentes. Se puede actuar o hay que intentar actuar contra ambos. En este caso, fijaros que aquí ya no solo son
lo que os decía yo antes, esto es un trabajo en equipo. Aquí ya no solo juegan los expertos en informática, sino que el propio responsable de seguridad de la corporación sí que puede hacer un gran trabajo aquí en este sentido, ¿no? Y bueno, los negligentes, que ya os digo que son la puerta principal de entrada de ciberataques en las corporaciones, muchas veces, que no son conscientes del daño que están causando, pero por errores, despistes, desinformación o desinformación cometen actos imprudentes que pueden llevar a una situación peligrosa. Os dice aquí algunos ejemplos, ¿no? Hablaremos de todo esto en cuanto a prácticas sanas, ¿no? En este sentido, anotar las contraseñas a la vista de otras personas, descargar información confidencial en dispositivos personales que no tienen la misma seguridad que tiene el corporativo, acceder a enlaces maliciosos o bien dentro del propio puesto de trabajo corporativo o desde mi casa, desde mi ordenador personal, pero que luego me llevo a través del pendrive, me llevo algún tipo de bicho al ordenador del trabajo. Entonces, bueno, aquí nos habla un poco de cómo actuar, detección, prevención y respuesta. Y entonces, pues te habla aquí un poco de concienciación y formación, de lo más importante. Aquí también vais a encontrar, no vamos a poder acceder ahora, pero fíjate, ponemos a disposición de todas las empresas el kit de concienciación para empleados. Es muy, muy interesante. Es posible que incluso que este kit lo veamos a lo largo de la asignatura. Políticas, ya no solo concienciación y formación, también hay un poco luego que obligarles, obligar a la gente a través de políticas y procedimientos de seguridad, ¿de acuerdo? El obligar a que haya contraseñas seguras, tener preparada la respuesta ante incidentes, la gestión de los accesos, por eso os decía también importante del trabajo del director de seguridad, aparte del responsable de seguridad de la información. Monitorear y registrar actividades de los empleados, restringir accesos, es de vital importancia para la seguridad de la información. Y luego también el famoso, cada empleado debe tener acceso exclusivamente a la información que necesita. ¿Sabéis el concepto que usan los anglosajones para referirse a esto? ¿Alguno lo sabe? A ver si lo escribo bien. A ver, esto que ahora. Es lo que se llama el need to know, la necesidad de conocer. Entonces, y es un concepto bastante empleado dentro de la seguridad informática en las corporaciones, por lo menos en el ámbito militar y en el ámbito OTAN. Pero bueno, que sirve para cualquier corporación, ¿no? Es decir, ¿por qué vas a tener acceso a la información de toda la red cuando solo vas a trabajar con una parte? Pues el estanqueizar esos accesos a determinada información puede ser realmente útil, ¿no? Para que no tengan, en un momento dado, no tenga el que entre por ahí, por esa puerta, no tenga acceso a todo. Y luego volvemos a hablar de director de seguridad en el sentido de que no hay que olvidar la seguridad física de la empresa, ¿no? Ya que los ciberdelincuentes no, aunque la gran mayoría se encuentran detrás de la pantalla, no siempre es así, ¿no? Sino que pueden estar en nuestra propia infraestructura. Accesos restringidos, zonas restringidas, etcétera, ¿no? Bueno, continuamos. Si no tenéis ningún comentario, pues continuamos. Vamos por la 25. Y luego, bueno, aparte de esas amenazas internas, pues también encontramos amenazas externas, ¿no? Que estas son las que se producen desde el exterior de la red o desde detrás de la pantalla, ¿no? Se pueden y deben prevenir intentando detectar los primeros pasos de cualquier atacante, ¿no? Bueno, efectivamente, el concepto de ingeniería social
Lo veremos, Acoris, en las próximas clases. O sea, cuando no lo vamos a ver ahora mismo, pero llegaremos a él, ¿no? Como ya anticipamos, es el trabajo que hay detrás en la ingeniería social, es el trabajo que hay detrás por parte de los ciberatacantes barra ciberdelincuentes, para lograr su objetivo en el sentido de engañarte. En la vulnerabilidad mayor, a ver, me interesa comentar lo que acabas de decir. ¿Te refieres a la vulnerabilidad mayor es la ingeniería social? Vale, bueno, te puntualizo, te puntualizo. No sería la vulnerabilidad mayor, sería la amenaza, ¿vale? Sería la amenaza mayor. Vulnerabilidad, recuerda que era, lo digo porque son conceptos que precisamente es importante que nos claros a partir de ahora. ¿De acuerdo? La vulnerabilidad mayor es, como he comentado antes, la falta de concienciación y de formación de los empleados. ¿Vale? Esa es la vulnerabilidad mayor de un sistema, en este caso, de lo que estamos hablando. Y la amenaza mayor, o una de las amenazas mayores, efectivamente, es la ingeniería social, porque hoy en día está logrando sus objetivos. Todos estos ataques que vemos que tienen éxito es porque tienen detrás un trabajo de ingeniería social importante. Lo desarrollaremos este concepto a través también con el apoyo del INCIBE en otra en otra sesión. Yo creo que en la de hoy no llegamos a hablar de ello, ¿no? Porque todavía no nos quedan todavía cosillas que ver. Bueno, creo que lo vemos al final, cuando hablamos de ciberseguridad en un mundo global. Bueno, entonces estábamos hablando de amenazas externas, desde el exterior de la red. Bueno, aquí estamos hablando de informáticas, ¿no? También desde el exterior digamos, de la infraestructura también, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos hablando en este caso de del exterior de la red. Y hay que intentar atajarlas cuanto antes, detectándolo, digamos, de la forma más precoz posible. Bueno, aquí tengo aquí anotado, ¿no? Y lo comento, un ejemplo del cual hablaremos más adelante. Incluso vemos un vídeo cuando estemos hablando de infraestructuras críticas. Veremos un vídeo de una experta en seguridad, en ciberseguridad, que entre otras cosas, nos habla de determinadas prácticas que a veces podemos encontrar desde el punto de vista informático en las infraestructuras críticas y que realmente son una seria amenaza, ¿no? Perdón, una seria vulnerabilidad. Me autocorrijo. El intervenir o el desarrollar este tipo de prácticas, malas prácticas, ¿no? Dentro de cualquier corporación, pero es más crítico dentro de una infraestructura crítica. Y ocurren. En este caso, y es, por ejemplo, y nos puede pasar incluso en una central nuclear, ¿no? El trabajar en remoto. El trabajar en remoto. En muchas, o sea, es ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? El permitir que a través de determinados programas alguien desde fuera pues entre en nuestro ordenador, ¿vale? Muchas veces, y veremos un caso a lo largo de las próximas clases, ya os digo, hablando de seguridad informática, veremos un caso en el cual pues hay, además, es un audio, ¿no? De una conversación en el cual, pues al final, lógicamente ficticia, ¿no? No es un caso real, pero muy bien hecha de cómo, pues al final, el empleado deja trabajando en su ordenador a
un supuesto técnico de informática de la empresa, y se va a tomar café mientras. En este caso, bueno, hay otra amenaza también, otra técnica en este caso, barra amenaza, como comenta Coris, que es el man in the middle, ¿no? Que en este caso pues es alguien que se infiltra dentro del funcionamiento corporativo, por decirlo así, y entonces, digamos, tiene acceso a los correos electrónicos de, pues a lo mejor de cliente y de empresa, de forma que puede hablar con cliente como si fuera la empresa y hablar con la empresa como si fuera el cliente. ¿De acuerdo? Es como se mete en medio y al final pues obtiene la información que pretende o el dinero. Bueno, aquí sí me gustaría comentaros un archivo que también nos ofrece se nos ofrece a través de INCIBE y en concreto de la Oficina de Seguridad del Internauta, que se llama la Guía de Ciberataques. Es un archivo que os voy a compartir, o sea, pues os voy a subir junto con otros que iremos viendo. Muy interesante, fíjate, son 46 páginas, que es una guía de ciberataques, todo lo que debes saber a nivel usuario. Entonces, pues evidentemente no la vamos a ver aquí, pero fijaros cómo, hablando de amenazas externas, pues aquí nos habla de tipos, ¿no? Primero nos habla un poco de objetivos de los ciberataques y sus consecuencias para el usuario. Nos habla y sobre todo nos habla de tipos de ciberataques. Nos habla de ataques a contraseñas, ataques por ingeniería social. Fijaros que todo el phishing, vishing, smishing es ingeniería social. Y luego nos habla de otros que suenan menos, ¿no? Todo esto que os aparecen aquí, o en un momento dado el spam o correo no deseado, que también es un tipo de ataque, o los fraudes online. Luego tenemos los ataques a conexiones, el tema de la wifi, ojo, hablaremos, como lo comentaremos también. En fin, quiero decir, a lo largo de estas próximas clases hablaremos de algunos de ellos. La denegación de servicios por saturación, el man in the middle o ataque de intermediario que comentaba Coris, y eso son en cuanto a ataque a conexiones. Y luego ataques por malware, y dentro del malware pues incluimos los virus, los anuncios maliciosos, el spyware, los famosos troyanos, en los cuales incluiríamos para el ransomware, las puertas traseras, nos sonarán. Gusanos, rootkit, botnets también nos sonarán por aquí, en fin. Y luego, al final, habla de unas medidas de protección. Es un documento bastante interesante bueno, ahora precisamente que vamos a hablar de contraseñas en el tema, pues fijaros como, por ejemplo, aquí nos habla de malas prácticas en cuanto a contraseñas, que ya las estuve, como os acordáis, que ya las estuve comentando. Muchas veces, o casi siempre por comodidad, ¿no? El usar la misma contraseña para acceder a determinados servicios. O utilizar contraseñas débiles, pero por ser fáciles de recordar, que al mismo tiempo son fáciles de atacar. Utilizando también, aparte de que sean fáciles, utilizando información personal, como la fecha de nacimiento, apuntarlas en notas cerca del ordenador. Hablaremos de eso en la próxima, no sé si es las dos próximas clases precisamente son actividades guiadas que no son evaluables, pero trabajaremos estos conceptos en esas actividades guiadas a un nivel relativamente básico, ¿no? Guardarlas en el navegador, o usar patrones sencillos y luego, pues, independientemente de esas vulnerabilidades, porque estos serían vulnerabilidades, también nos pueden atacar, en este caso, y obtener la contraseña, como dice, por fuerza bruta, que es mediante un sistema muy potente
ir probando contraseñas hasta que al final va acertando a base de ensayo-error, ¿no? Luego tenemos el ataque por diccionario, en el cual pues va tratando, parecido al anterior, ¿no? Va de averiguar la contraseña. Son equipos muy potentes que pueden ver muchísimas posibilidades en muy poco tiempo, ¿no? Y luego los ataques de ingeniería social, de los que comentaba Coris, basados en el engaño y la manipulación. Pero bueno, iremos hablando de algunos de ellos. En concreto, hoy hablaremos luego más tarde del phishing. Vamos a ver, a volver a la presentación. Esto es en la 26. Bueno, siguiendo un poco con los conceptos que vienen aquí en el manual, bueno, nos habla un poco de que los dispositivos electrónicos son las herramientas necesarias, ¿no? Que también hablaremos de las actividades guiadas, de las precauciones, ¿no? de los problemas y precauciones que podemos encontrar y debemos tener. En este caso, aquí hay conceptos que vamos a manejar, como es el de, aparte del concepto de dispositivo electrónico, que es la herramienta física que utilizamos, que también pueden sufrir o sufren riesgos en este sentido a la hora de perder la información. Pero vamos a utilizar otros conceptos como el de red, que es un conjunto de dispositivos conectados entre sí mediante cable o medios inalámbricos, Wi-Fi o Bluetooth. Ojo, también se habla mucho de los problemas que podemos tener por conectarnos a Wi-Fi que no son seguras. En este caso, bueno, también hablaremos y comenta aquí el concepto de programas maliciosos, que son los que podemos introducir, nos introducen a la fuerza o introducirlo nosotros inadvertidamente y que van a actuar desde dentro. Y luego el concepto de hacker, ¿no? Que ahora también hablaremos del mismo. Con el tema de Wi-Fi inalámbricas, hay que llevar mucho cuidado porque en un momento pueden, aunque no lo pensemos o no lo sepamos, son capaces o son susceptibles de ser utilizadas para, y no reparamos en ello, utilizadas para abrir un camino hacia nuestro dispositivo de un programa malicioso, ¿no? Para ello, bueno, hablaremos también de la seguridad perimetral. En este caso, a veces podemos incluso hablar de teoría concéntrica, ¿no? De círculos, porque podemos poner varias barreras, ¿no? En este caso, aquí habla de modo general, ¿no? Sin entrar en detalle, de proteger la red local interna, lo que sería una LAN del exterior, o por ejemplo, aquí entrarían las intranets, ¿no? de lo que llamamos intranet, ¿no? De las corporaciones, bueno, pueden ser públicas también privadas, y el concepto de hacker, como os decía, que bueno, aquí comenta que hay dos tipos de hacker. Muchas veces cuando hablamos de hacker debemos saber que hay también hacker que no son ciberdelincuentes. Podemos hablar de hacker ético o de sombrero blanco, que son los que una persona que conoce también profundamente los sistemas informáticos y que se dedica a intentar, digamos, entrar en ellos para encontrar errores, corregirlos y solucionarlos, ¿no?
y comunicarlo para protegerlo, frente al hacker malo de sombrero negro, que es en este caso el que sería el ciberdelincuente, propiamente dicho. Bueno, en cuanto a las medidas de protección necesarias, vamos a hablar aquí de, bueno, que es necesario, lo primero que hay que comentar es que es necesario una constante innovación tecnológica. Todos los que estén encargados o sean responsables de la seguridad informática, una de sus principales características es que tienen que estar a la última y que tienen que estar constantemente innovando para poder proteger de forma efectiva en general, ¿no?, todos los sistemas informáticos y toda la información que contienen, ¿no? Porque bueno, pues van evolucionando también las propias ciberamenazas. ¿Qué medidas podríamos hablar aquí que podríamos tomar en cuanto a proteger la información de la empresa? Bueno, pues lo primero, eso partiendo de la base, aparte de la innovación, porque es verdad que también esto está referido a que cada día se procesan más datos, ¿no? Y hay mayores necesidades de gestión de los mismos. Entonces, pero yéndonos a la base, hay que tener en cuenta que, primero, hablando de seguridad de la información, lo primero que hay que hacer es identificar toda la información que debemos proteger, ¿no?, para seguidamente clasificarla según su importancia en diferentes niveles de seguridad. También hay que conocer la naturaleza de qué tipos de controles podemos implementar. Hablaremos de contraseñas más adelante, de contraseñas robustas, de antivirus, de cortafuegos y de copias de seguridad. Y luego, por último, el coste de las medidas. También no hay que olvidarlo al final. La seguridad es cara y esto también lleva su coste. Bueno, hablando de cada una de ellas, dentro de la medida de conocer o identificar toda la información para poder clasificarla, bueno, es básicamente lo que se está refiriendo es a poner orden, ¿no?, en el sentido de clasificarla de mayor a menor importancia, de forma que podamos situar en los primeros lugares a la hora de proporcionarle la necesaria seguridad a las más críticas, ¿de acuerdo? De forma que si esas más críticas quiere decir que en el caso que nos atacaran o nos faltara, digamos, afectaría de forma más grave a nuestra empresa en cuanto a pérdidas o daño reputacional. Lógicamente, en este sentido, hay que tener en cuenta también, para hacer esta clasificación, en el sector, hay que fijarse en el sector o ámbito en el cual trabaja la empresa. No es lo mismo pues hablar de un ámbito sanitario o un sector financiero a la hora de proteger determinados datos personales o determinada información que estamos manejando en uno u otro ámbito. Básicamente, bueno, aquí a la hora de clasificar estaríamos hablando, por ejemplo, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no?, en este caso, a nivel, pues, en este caso, a nivel, yo creo que es administración en general, sobre todo estatal y también a nivel internacional, a nivel OTAN, por ejemplo, pues tenemos la información no clasificada, ¿no?, que sería, por ejemplo, la unclassified, ¿no?, la que es de libre acceso. Luego tenemos, por ejemplo, el nivel, de ahí pasaría a un nivel confidencial, del confidencial pasaría a un restringido, y pues ahí ya pues entraríamos en los siguientes niveles más críticos, que serían ya el
el secreto y dentro del secreto encontramos a nivel, ya te digo, por ejemplo, a nivel OTAN encontramos el secret, el top secret y el cosmic top secret, que ya es lo más secreto de todo. Bueno, el caso es que una vez que hemos clasificado esa información, determinamos el riesgo específico de cada una de ellas, estaríamos en lo que se denomina la gestión del riesgo, que luego lo estudiaremos en el capítulo 3. Y como os decía, pues hoy en día uno de los activos más importantes en la actualidad que hay que proteger, aparte, por supuesto, de los datos de ingeniería o de, digamos, de investigación dentro de una corporación, ¿no? Que pueden ser sensibles de cara a un espionaje. Hoy en día, como os decía, los activos más importantes son, en muchos casos, los datos personales. Bien de empleados, ojo, bien de clientes u otros actores implicados. Muchas veces, cuando hablamos de datos personales, siempre pensamos en los datos de los clientes con los que trabaja esa empresa. Pero, ojo, también podemos hablar de datos personales, de los propios empleados, u otros actores implicados, ¿no? De otras empresas que trabajan con nosotros. El caso es que debe existir, comenta aquí la figura en este caso, del delegado de protección de datos. No confundáis en este caso con el CISO, ¿no? Digamos, el responsable de seguridad de la información. Hablamos de delegado de protección de datos, que es una figura que contempla la ley de protección de datos, en este caso. Aquí yo discrepo particularmente con lo que se comenta aquí. Aquí en el manual habla de que las funciones, dice aquí cuyas funciones, bueno, podrían ser asumidas perfectamente, dice aquí incluso, por el director de seguridad con objeto de cumplir lo regulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Bueno, aquí en la transparencia, bueno, sí que se ha modificado y en este caso, teniendo en cuenta la actual regulación y la carga de trabajo que puede llegar a tener un delegado de protección de datos, considero prácticamente inviable que lo desarrolle un director de seguridad. Quiero decir, no un director de seguridad, o sea, un director de seguridad sí puede ser el delegado de protección de datos. Estoy hablando de que sea la misma persona que el responsable de seguridad de la empresa y que realiza todas las funciones variadas y complejas que ya realiza de por sí un director de seguridad, para que a su vez sea el delegado de protección de datos, ¿de acuerdo? Básicamente por la especialización y la limitación de tiempo que puede tener para ello, ¿no? Porque fijaros cómo entre las funciones del delegado de protección de datos aparecen aquí como las siguientes, ¿no? Bueno, empecé en la ley, ¿no? Pero en la normativa, pero aquí se recogen las de informar y asesorar al responsable de la empresa y a los empleados sobre las obligaciones en cuanto al tratamiento de datos. Supervisar que se cumple estrictamente la normativa a la hora de concienciar, formar al personal y realizar auditorías. Ser interlocutor de la empresa con los propietarios de los datos, usuarios o clientes, para que ejerzan sus derechos, pero también ante las agencias de protección de datos de cada país, para reportar incidentes. Ofrecer asesoramiento para hacer evaluación de impacto y un tratamiento de datos personales. Cooperar con las autoridades de control, normalmente las agencias de protección de datos. En este caso la Agencia de Protección de Datos española. Actuar como punto de contacto de las autoridades de control para cualquier consulta. Quiero decir, o incluso hay consultas previas obligatorias en los casos que el tratamiento entraña algún alto riesgo. Es algo que lleva bastante carga de trabajo y que difícilmente puede asumirla el director de seguridad o responsable de seguridad. Bueno, en principio la ley habla de un delegado de protección de datos. No dice y no especifica que será
una persona física o jurídica. ¿Sabes? Como en otros casos, muchas veces sabes tú que las leyes hablan de persona física o jurídica, que en este caso, al hablar de persona jurídica, sería, entiendo lo que tú estás refiriendo, ¿no? Organismo colegiado. Normalmente habla de persona. Otra cosa es que tú subcontrates, por decirlo así, vamos a llamar subcontratar, vamos a llamar delegar, pero en este caso a, digamos, a una empresa externa que realice, digamos, que te ponga una persona para que realice las funciones de delegado de protección de datos. Ahí, en ese sentido, pues es una buena pregunta, pero yo ahora mismo desconozco si el delegado de protección de datos tiene que ser alguien de la empresa o se puede, es un servicio que se puede subcontratar. Si alguno pues lo sabe, pues que lo comente. Luego, sí, es que es un trabajo, por eso digo, es un trabajo complejo porque hay que saberse muy bien toda la normativa de protección de datos. Iba a decir la ley de orgánica de protección de datos, pero no es solo eso. Hay que manejar no solo la ley orgánica, sino también el reglamento europeo del que emana la ley orgánica. Entonces, y más efectivamente, conforme vamos creciendo en nivel de la empresa, pues se puede complicar, ¿no? Pero bueno, fijaros cómo en CEPSA, en un momento dado, fijaros que aquí hablamos de protección de datos personales, ya no hablamos solo de seguridad de la información. Luego hablaremos de la figura del CISO, ¿no? Del responsable de seguridad de la información. Aquí simplemente está hablando de protección de datos personales. CEPSA, estoy convencido de que por también maneja muchos datos personales, pero se me ocurren otras muchas empresas que manejan seguro más datos personales que CEPSA. Fijaros, por ejemplo, hablábamos el otro día, ¿no? Del ciberataque a una compañía aérea. ¿Qué cantidad de datos personales no manejará o no habrá manejado o no tendrá en sus ficheros una compañía aérea? Ya no, bueno, un hospital también, ¿no? O un servicio público de salud. Quiero decir, es complicado, no solo por los problemas de gran calado que pueden tener, cuanto más compleja sea y cuanto más datos maneje, sino también por la dificultad en un momento dado que puede suponer de tiempo y de especialización, ¿no? De conocimiento de toda la normativa. Por eso digo que yo considero inviable, ¿no? el que sea también el director de seguridad. Aunque bueno, visto lo visto hoy como está, iba a decir el mundo, pero podemos decir España, que no os extrañe que, bueno, pues aquí en una misma, bueno, sí, loco, pero loco de mal gestionado, quiero decir. ¿Quién lleva hoy bueno, eso va mejorando, ¿no? Pero ¿quién lleva hoy la seguridad de muchos hospitales? ¿Quién es el responsable de seguridad de hospitales importantes? Pues os lo digo yo, pues muchas veces el jefe de mantenimiento. El jefe de mantenimiento, ojo, que pues no suele ser un ingeniero, ¿vale? Un ingeniero que se encarga del mantenimiento de los sistemas, de la gestión, fíjate, todos los sistemas que se gestionan a nivel mantenimiento en un hospital de gran entidad. Pero que esa misma persona sea el que se encarga de la seguridad, del que hace los contratos, bueno, los contratos de mantenimiento, por supuesto, pero en ese contrato de mantenimiento también entran los contratos de mantenimiento de los sistemas de seguridad. Pero ya que ya que llevas también el contrato de mantenimiento del sistema de seguridad, pues lleva los contratos de contratación, lleva los contratos de los servicios de vigilancia privada. Bueno, pero todo lo demás que tiene que desarrollar un director de seguridad al frente de un departamento de seguridad, ¿cómo lo puede llevar, por muy ingeniero que sea, un jefe de mantenimiento? Bueno, pues hasta ya os digo, esto va mejorando, pero todavía podemos encontrarlo, ¿no?
y que no os extrañe que el mismo personal, por eso os decía que igual que vemos eso, podemos encontrar que un responsable de seguridad de una empresa, pues como todo lo que tenga, todo lo que lleve la palabra seguridad en su, va a la misma persona. Esto es seguridad o protección de datos personales, el director de seguridad. Que esto es seguridad de informática, pero el director de seguridad. Oiga, en fin, pero es todo por ahorrarse costes, ¿no? Por eso decía que aquí en España, pues, es donde encontramos muchas deficiencias, ¿no? En este sentido. Pocas cosas pasan. Entonces, avanzamos aquí. Esto es interesante recordar, ¿no? Lo que dice aquí al respecto, ¿no? Del director, en este caso, bueno, no del director de seguridad, perdón, del delegado de protección de datos, ¿no? Dice que es una figura que regula la normativa y dice que no la define claramente, lo que estábamos hablando. Pero sí que habla aquí de que tiene que ser una persona con alto nivel de conocimiento en cuanto a o teniendo en cuenta el tipo, cantidad y complejidad de datos que se manejan en esa empresa y que normalmente o concretamente debería cumplir lo siguiente, que es lo que dice aquí, una cualificación profesional adecuada y una capacidad. Dentro de esa cualificación profesional, pues fijaros que dice que debe tener conocimiento de la normativa nacional e europea existente en la materia, como ya os he comentado. Por ejemplo, pues sería interesante, pues por ejemplo, ¿no? Que entre otros fuera un, digamos, graduado o máster en Derecho. Luego, en el ámbito privado, también, aparte de saber de leyes, como quien dice, debe también de conocer el sector empresarial dentro del que está trabajando, en el ámbito privado. Y en el ámbito público debe tener un conocimiento sólido de las normas y procedimientos administrativos. Y, aparte de ello, pues tener una capacidad en relación a cualidades personales que pues, avalen ese puesto que está ocupando y entre las que dentro de esas cualidades personales, no solo profesionales, sino personales, pues entrarían la integridad, ¿no? Y un nivel elevado de ética profesional. Esta la hemos visto, ¿no? Sí, esta me la he saltado, pero bueno, lo hemos comentado, ¿no? Bien, en cuanto a dentro de las medidas de protección necesarias, pasamos al apartado B, que hablamos de conocer la naturaleza de los controles que se pueden implementar. Bueno, hay una cosa muy, muy útil, bueno, un concepto útil, quiero decir, que sirve no solo para la seguridad informática, sino también para la seguridad física, para cualquier tipo de seguridad, y es que, como dice aquí, el pensar como un atacante, ¿no? El ser tu propio auditor y el no solo pensar desde el punto de vista defensivo, sino en un momento de decir, bueno, ¿qué haría yo si tuviera que atacar? Entonces, volvemos a hablar de la actualización, ¿no? Del concepto de actualización. Hay que estar permanentemente actualizado para detectar nuevos, sobre todo, ¿no? Nuevos problemas de seguridad, vulnerabilidades, ¿no? que puedan ir surgiendo y, por supuesto, corregirlos, ¿no? Entonces, aquí nos habla en concreto de dentro de estas vulnerabilidades que debemos, sobre las que debemos trabajar, nos comenta las contraseñas, los antivirus, los cortafuegos y las copias de seguridad. Hablaremos, ya os digo, un poquito a lo largo de las próximas clases para ir ampliando un poco esto, ¿no? Pero bueno, aquí se para un poco en el tema de las contraseñas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las contraseñas son conceptos que ya yo creo que muchos ya conocemos, ¿no? El grabar las contraseñas que sean difíciles
bueno, grabar, se refiere a seleccionar contraseñas que sean difíciles de descifrar por un ciberdelincuente, porque al fin y al cabo son la llave. Muchas veces, al final, esto de las contraseñas acaba siendo para nosotros, para la gran mayoría, ¿qué acaba siendo? Pues un engorro, un follón. Estamos concienciados de que pues, son importantes y de que hay que tenerlas, pero llega un momento en que diga, la situación ha llegado a tal punto que tienen que ser diferentes, complejas, cambiantes, que al final, bueno, al final acaban convirtiéndose en una vulnerabilidad real, precisamente por lo complicado, entre comillas, de llevarlas al pelo, por decirlo de alguna forma. Habla de que, bueno, habla aquí de una longitud mínima de 8 caracteres. Esta es la mínima mínima. Ya os digo que ahora mismo en defensa estamos trabajando con 12. Que contengan letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Esto ya no, yo creo que todos no lo sabemos. Es más, en muchos sitios que están bien, por decirlo así, bien y deben estar así, bien diseñados, es que no te deja seleccionar una contraseña que no tenga una mayúscula, o sea, mayúsculas, una letra mayúscula, letra minúscula, entre otras, un número y un carácter especial. Además, en muchos casos sabéis que vas a cambiarla y no te deja que sea muy parecida a las anteriores. Te dice que no cumple los requisitos de historial. Os sonará mucho. Y luego, como dice aquí Acoris, te dice que, bueno, que tienes que memorizarlas, que no puedes apuntarlas en ningún sitio, pero tienes que cambiarlas cada poco tiempo. O sea, cada vez más largas, más complejas, y si antes tenías que cambiarlas cada mes, ahora tienes que cambiarlas cada 15 días. Y entonces al final es realmente un calvario, ¿no? Efectivamente. Eso exactamente. Eso es, bueno, eso podríamos decir que es una vulnerabilidad. Es una gran comodidad, es una gran comodidad. Sí, ya te lo estoy diciendo, Jorge, es una clara vulnerabilidad, pero que es cierto que nos facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Porque no tienes que estar escribiendo cada vez que entras. Pero bueno, en este caso entiendo que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Vue, pero escucha, podemos poner cualquier, prácticamente todas las páginas web que no sean, en este caso, entiendo que especialmente críticas en cuanto a información, te permiten guardarlas, ¿no? Pero bueno, muchas veces hablamos de... Sí, no, en este caso, perdón, me he ido, ¿no? Estamos hablando de que el propio sistema que estás usando, como dice Jorge, efectivamente, es el propio sistema el que te está permitiendo la posibilidad de mantener la contraseña, de guardar la contraseña para recordarla automáticamente la siguiente, que normalmente, acorde con lo que estaba diciendo, nosotros mismos muchas veces, por ser, digamos, a lo mejor zonas, páginas o webs que no contienen información o pensamos que no contienen información sensible, pues por la comodidad de no tener que estar escribiendo la contraseña o muchas veces porque no me acuerdo, para eso pues tenemos el, entre comillas, gestor de contraseñas del Google, ¿no? O del sistema operativo que tengamos que me la va guardando. Bueno, sí que es cierto, por ejemplo, que yo creo que esto, igual que, o sea, lo podemos hacer o lo solemos hacer cualquiera, pues a lo mejor para el de la View, como comentabas tú el caso, o pues a lo mejor sí lo podemos tener guardado, ¿no? Porque dices, bueno, al fin y al cabo, bueno, es información
que no es especialmente sensible. Ojo, al final alguien puede entrar, puede hacer algún tipo de robo de información o de daño y supuestamente has sido tú, porque has entrado con tu contraseña. Digamos, a partir de ahí te has autenticado, ¿no? Y cualquier cosa que pase te pueden hacer responsable a ti, ¿vale? No quiero decir que, en este caso no quiero relativizar la importancia, ¿no? Este tipo de cosas. Pero igual que te digo que a lo mejor en la View o en cualquier otro sitio de compras, ¿no? Para comprar, puedes tener el acceso grabado. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de acceso a entidades bancarias o estamos hablando de guardar números de tarjeta de crédito y este tipo de cosas, pues ahí es más fácil pensar que lo más normal es que que le demos a no memorizar. Pero bueno, en general, como te decía, sí que es una vulnerabilidad, efectivamente. O acabamos apuntarlas. Que las apuntamos en un POSIT o en un papel, pues bueno, pues digamos que tendría que tener el hacker acceso físico, en este caso el atacante, el acceso físico a ese papel. Pero a veces las guardamos en un móvil, podemos tenerlas guardadas en un archivo, ¿no? En un archivo de notas y tenemos guardadas a veces contraseñas o claves. Y en un momento dado, pues se puede tener acceso a la información que tenemos en ese terminal, ¿no? Bien sea en un ordenador o bien sea en un móvil. Pero bueno, hablaremos con más detalle de contraseñas. No quiero pararme mucho aquí porque ya en los próximos días hablaremos de contraseñas, ¿no? En las actividades. Y ampliaremos un poco todo esto. Así que hoy lo vamos a ver un poco por encima, ¿no? Entonces, lo interesante es que en cada dispositivo hay una contraseña, en cada web o sitio web una contraseña diferente. Interesante el combinar sistemas de tarjeta, los duales, ¿no? Que se llevan mucho ahora o se predica mucho, ¿no? De la contraseña más la tarjeta de identificación, lo que comentaremos y más también, y se refiere a lo que sería una credencial de conocimiento y una credencial de posesión. La credencial de conocimiento sería la contraseña, la credencial de posesión sería la tarjeta. Luego podemos meter también un número máximo de intentos, sería otra medida de protección. Pero todo eso al final es problemática para el usuario, ¿no? El caso es que es muy importante, ¿no? el que la contraseña funcione adecuadamente para que nos sirvan para poder filtrar. A ver, bueno, aquí en este caso, en esta transparencia, nos está hablando un poco también de las contraseñas, ¿no? Que, como os decía, es una llave, al final es tener o no tener la llave de una puerta. Y si quiero tener un buen control de accesos, pues pongo una puerta blindada. Pero el tener una llave maestra, pues tener la vulnerabilidad de que cuando consigues la llave puedes acceder a muchas puertas, ¿no? Bueno, aquí habla de contraseñas difíciles de adivinar, que no usar la misma y que nadie conozca mis contraseñas. Muchas veces lo hacemos, ¿no? El prestárselas a otro para que haga algo por mí. Al final no sabes esa contraseña en un momento dado dónde puede acabar, ¿no? Y esto es de lo que estábamos hablando, que al final nos tienen que servir para identificar o para filtrar quién entra en un sistema o no entra y identificarlo de manera efectiva. Ya no es aquí, fijaros que estamos hablando de la confidencialidad, estamos protegiendo el acceso a esa información y por otro lado autenticando al que está sentado delante de la pantalla, ¿no? Que ya lo comentábamos. Y identificar de manera efectiva a un usuario o grupo de usuarios. Y luego recordar lo del need to know, ¿no? El hecho de en un momento dado, depende de quién seas, acceder solo a una parte de la información. Entonces, estos sistemas de control de acceso de seguridad informática, pues, ¿para qué nos sirven? Pues lo hemos estado hablando, autorizar o denegar el ingreso de un usuario, prevenir fraudes a la hora de
identificar o autenticar a una persona que intenta ingresar en el sistema, intentando hacerse pasar por otro, y determinar la responsabilidad en un futuro. Así se puede determinar la responsabilidad y la auditoría que puede hacerse ante una ocurrencia de un hecho inesperado o irregular. Este es muchos de los problemas del prestar también las contraseñas, ¿no? En un momento dado, y que pueda acceder a alguien con nuestra contraseña, porque ya no porque vaya a hacer algo mal, pero alguien que esté entrando como un usuario, que soy yo, y que pueda hacer algún tipo de negligencia sin quererlo, luego la responsabilidad va a recaer sobre mí, porque soy el que se ha autenticado, ¿vale? Porque no hay una cámara allí que se vea la cara, para que se esté grabando normalmente. Bueno, luego tenemos también, aparte de las contraseñas, el antivirus. Es el software, como sabéis, que necesitamos para proteger el equipo y que básicamente lo que hace es detectar la presencia de otro software malicioso o virus informático. Importante tenerlo actualizado frecuentemente. Ya no es solo tener actualizado el sistema operativo, porque sabéis que concretamente muchas veces se va actualizando para cerrar puertas de acceso que se han detectado como vulnerabilidades del sistema, sino aparte el tener el antivirus que no solo deniega acceso en un momento dado al sistema, sino que también a veces busca y te hace un chequeo. Bueno, lo dice aquí, ¿no? El antivirus protege al equipo frente a un virus, hace un seguimiento de los problemas que están funcionando, por si en un momento dado detecta algo raro, lo para, y en un momento dado intenta reparar el archivo infectado eliminando el virus, y si no lo elimina, eso sí, previa petición al usuario. Hablaremos un poco de malware en algún vídeo que veamos del INCIBE. Y luego, por último, el cortafuegos. Bueno, por último no, tenemos las copias por último. Aquí el cortafuegos básicamente es controlar qué clase de comunicaciones podemos establecer entre nuestro usuario y otros, ¿no? A través de lo que se llaman los cortafuegos o el firewall. También lo hemos oído también con esta denominación. Básicamente filtra los paquetes de datos que circulan por la red. Como dice aquí, es una especie de puente angosto, ¿no? Por el que tienen que pasar los datos y se van chequeando a la hora de lo que va entrando y va saliendo entre la red interna y la red externa. Aquí tenemos dos tipos de cortafuegos, dependiendo de dónde lo metamos. Si lo metemos en este caso, añadiéndolo a la red local, como un dispositivo adicional de hardware, ¿no? Lo que se llama el cortafuegos por hardware, un dispositivo adicional que se añade a la red local y se sitúa físicamente entre el punto de acceso a Internet y el switch que distribuye el tráfico a la red, sería de este tipo. Y luego tenemos el que trabaja por software, que es la aplicación que se instala en el propio ordenador y que hace lo mismo, pero digamos de forma analógica. O sea, perdón, digital, no física. ¿Vale? Y bueno, tampoco entramos en más detalle. Y luego el tema de las copias de seguridad, que es algo, digamos, poco valorado, poco muchas veces utilizado para lo realmente, para su valor real, ¿no? Las copias de seguridad, pues básicamente es hacer una copia de seguridad de toda la información de cualquier dispositivo. Puede ser, estamos hablando de ordenador, de móvil, de la tablet, en determinados espacios de tiempo. Pueden ser cortos o más largos, dependiendo también de la cantidad de información que vas metiendo nueva y de su sensibilidad, ¿no? Incluso podemos llegar a tener que hacerlos diariamente, con el objeto de perder los datos más actualizados. Allí haya cada uno. Normalmente, ya os digo, más cortos cuanto más importante sea la información y cuanto más cantidad de información se pueda en un momento dado gestionar.
lógicamente deben realizarse siempre en otro dispositivo diferente al original, ¿de acuerdo? Porque normalmente nos van a atacar y van a entrar dentro del dispositivo donde tenemos los datos. Entonces, para que no nos denieguen también el acceso a la copia, tiene que ser un dispositivo diferente. Normalmente se utilizan discos duros independientes, ¿eh? Y en ocasiones también es muy común utilizar servicios en la nube, ¿no? Como el Dropbox, el Google Drive, etcétera. Pero, ojo, en estos casos estamos moviéndonos en la misma piscina con los mismos tiburones. Entonces, es muy importante poseer un grado de seguridad muy elevado a la hora de utilizar las credenciales de acceso también a estas copias de seguridad. Si no, pues estamos igual de expuestos. Y luego, pues, bueno, lo que él vuelve a comentar aquí, que, bueno, cuanto más amplio sea el periodo de tiempo que programemos para la realización de las copias de seguridad, pues aumentar el volumen de datos en un momento dado que podemos perder. ¿Eh? Bueno, el tema de la copia de seguridad, como os decía, quizás sea un aspecto poco valorado en el sentido de que una copia de seguridad, os lo preguntaría, pero me vais a responder rápidamente. La copia de seguridad, pues, es una de las herramientas más útiles contra el robo de datos. En este caso, contra la denegación de acceso, contra el secuestro, mejor dicho, de datos. ¿De acuerdo? Porque bueno, pueden en este caso aprovechar que me los han robado para venderlos, pero no pueden denegarme el acceso a los mismos porque ya los tengo, no los he perdido. Por eso es tan importante esto de las copias de seguridad y no lo hacemos. Y no lo hacemos, fijaros, a nivel personal mismo. Que levante la mano, lo que decíamos el otro día, que levante la mano el que tenga ahora mismo su móvil y su ordenador personal, su portátil y su tablet, con una copia de seguridad en la última semana. Nadie. Y en el último mes, silencio radio. Y en el último año, tampoco. Ah, bueno. Bueno. También todo depende también un poco de la criticidad ¿no? de la información que tengamos. No, pero normalmente a Coris nos pasa a todos. Pues no tenemos tiempo, no encuentro el momento y al final siempre estamos con el miedo de que en un momento dado estás pensando, voy a ver si hago una copia de seguridad porque he estado últimamente trabajando en algo y tengo aquí, como perdiera estos archivos, he perdido el trabajo de 2 meses. Bien. Sí, tú también has estado trabajando en algo, ¿no? Bueno, pues eso. Bueno, es que nunca sabemos, gracias a Dios, gracias a Dios, bueno, no estamos todos los días sufriendo ataques porque esto lo suelen hacer a corporaciones donde saben que pueden pedir un rescate importante, pero bueno, en este caso, si nos lo hicieran a nosotros, pues la verdad es que andamos, el que más o el que menos, pues anda, digamos, con recursos limitados, ¿no? Para pagar rescates. Pero efectivamente, ya no solo es la denegación del acceso, sino también el robo de información que luego pueden usar para. Bueno, efectivamente, Juan Manuel, ya sí, muy bien traído. Estás también, en este caso, pues estás comentando algo de lo que vamos a hablar, ¿no? En las actividades guiadas, ¿no? Porque ya os he dicho que íbamos a ampliar un poco todo esto. Y efectivamente, la información se puede perder también por daños físicos, ¿no? Lo he dicho antes, ¿no? Cuando se me cae el portátil al suelo y se me hacen añicos. Al final tampoco puedo, si se ha dañado el disco duro, pues también. Pero bueno, en un momento dado, a veces hay herramientas. Bueno,
por acabar ya, que se nos ha hecho la hora y quiero ya cerrar nos queda muy poquito por acabar, quedan 2 o 3 transparencias. Bueno, pues eso es importante, ¿no? Que lo tengamos claro, Juan Manuel, el tema de la copia de seguridad, ¿no? Las copias de los diferentes dispositivos. Fijaros cuántas fotos llevamos de recuerdos personales en el móvil, desde hace ya un montón de tiempo. Bueno, luego al final tenemos, a lo mejor esas fotos luego están en el Google Fotos, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, es una copia de seguridad que hay en la nube, ¿vale? Pero bueno. Por acabar, como os digo, en este caso, aquí comenta el phishing, ¿no? Que es, hablaremos de él con más detalle el próximo día o en los próximos días. Básicamente es un tipo de ingeniería social que lo que hace es cometer un fraude para intentar robar nuestros datos personales y bancarios. La famosa técnica de, a través de suplantar una entidad, por ejemplo, ¿no? legítima, un banco, una red social, una entidad pública, pues pretenden que abras un archivo o abras un enlace que te mete, en este caso, el bicho dentro y ya desde dentro tienen acceso a nuestros datos, ¿no? Y aquí he hablado del phishing, como os he dicho, a través de esa ingeniería social, ¿no? Para enviar mensajes que al principio, me acuerdo hace tiempo ya, ¿no? Cuando empezó todo esto, que decía, es fácil identificarlos porque no todo empezó, ¿no? Con mensajes que venían de empresas desconocidas, con errores gramaticales, en fin, muy burdos, ¿no? Y hoy en día la cantidad y la calidad es tal que es difícil a veces no caer, ¿no? Y básicamente, pues eso, a través de emails, mensajes de SMS, que en este caso sería el smishing, ¿no? Nos hacen entrar o abrir archivos o entrar en páginas web fraudulentas, que simulan ser legítimas también, ¿no? O incluso para comprar algo donde no debes. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. En este caso, que sobre todo cuando te tocan el dinerito es cuando mucha gente, ¿no? Cuando no estás muy mentalizado, enseguida te pones nervioso y entonces dices, ¿cómo que me van a cobrar? A ver un momento, ¿no? Y al final, pues, se pincha en el enlace que no se debe, ¿no? O entramos en una página oficial que, en este caso, pues, que si me para un poquito, vemos cómo esto de acceso de cliente.com, en este caso para que no aparece la página oficial de Endesa, aunque luego como pone Endesa pues ya eso es la ingeniería social, ¿no? Nos hace confiarnos, ¿no? Y entonces, pero hay cosas que nos pueden parar a plantear el hecho de que sea el falso. Bueno, y luego pues habla aquí de unos consejos, ¿no? Para evitar el phishing, pues ser precavido. Esto ya lo hemos oído bastante, ¿no? Recientemente cada vez estamos más formados al respecto, con mensajes de problemas de carácter técnico, recomendaciones incluso hay veces que son recomendaciones de seguridad, con lo cual te bajan la guardia y dice, bueno, estos son los que me están hablando de que lleve cuidado. Y entonces dice, bueno, para más información, clique usted aquí. Dice, bueno, si son los que me están hablando de llevar cuidado, no van a ser los que me quieran, en este caso, engañar, ¿no? Pues sí. Y sobre todo juegan también con el ánimo de lucro, ¿no? de la gente, ¿no? Promoción, nuevo producto, vale descuento, premios, regalos. Ha sido usted cliente 1.000.000 y este tipo de cosas, ¿no? O amenazas, ¿no? De cese o desactivación del servicio. ¿Veis? Esto es lo que os decía que dice antes, ahora ya cada vez menos, ¿no? Si hay errores gramaticales, logotipos imperfectos, comunicaciones anónimas, te obliga a tomar una decisión en pocas horas o en poco tiempo. También es una señal de sospecha. Bueno, y luego las direcciones corporativas, ¿no? También que suenen, que sean raras. Y luego, por último, y ya con esto acabamos, el coste de las medidas. El coste de las medidas, sobre todo en épocas de crisis, ha de ser proporcional al riesgo que se quiere evitar. No podemos tirar con pólvora de rey, como solemos decir.
a veces es verdad que en el caso de la información y los datos es más difícil de cuantificar, pero las medidas, al no influir directamente muchas veces en la productividad de la empresa, sino que son para prever un futuro problema, pues muchas veces eso no ven claro los directivos que tienen que hacer ese gasto, no lo ven tan claro, ¿no? Y entonces pues entramos en esa dicotomía, ¿no? de luchar contra ello. Bueno, también interesante lo que comenta Coris de la S al final, ¿no? Después de HTTP, ¿no? Que quiere decir que que es segura, la S de seguridad. Bueno, el caso es que no hay que ser utópicos, hay que ser realistas, hay que buscar el equilibrio, sabiendo que la seguridad es cara y que, bueno, muchas veces desde el punto de vista del director de seguridad, pues hay que contar con los informáticos, ¿no? Pero al final somos nosotros los que a veces decidimos, ¿no? Y hay que convencer al responsable de realizar el gasto, que normalmente no se acuerda de la seguridad hasta que hay un problema. Bueno, no os entretengo más, ya se nos ha hecho bastante tiempo encima. Gracias por vuestra participación, como siempre, por estar aquí hasta el final. Nos vemos en la próxima clase, que veremos las actividades guiadas 1 y 2, en las cuales profundizaremos sobre asuntos de seguridad informática. Hasta la próxima.